Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. La viña del Adón, introducción. Gloria de Elohim es encubrir un asunto. Para entender las escrituras se necesita algo muy especial, tener la mente de Mashiach, que es el Ruach vivificante para poder unir todas las partes. Las escrituras no son un libro, sino muchos. En verdad el Padre ha estado repartiendo su información aquí y allá, escondiéndola en expresiones arcaicas, formas de pensamiento analógico que no nos resultan familiares, acertijos y hasta formas poéticas de redactar las cosas. Sin embargo, no ha dejado a sus hijos ciegos. Esto ha sido para humillar la soberbia de los sabios a sus propios ojos. En aquel tiempo Yeshua oró y dijo: Te alabo, Padre, soberano del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Dijo en Mateo 11:25. Él siempre ha mantenido a su remanente, que no es la oficialidad y no lo será hasta que se afiance su reino bajo el gobierno de sus hijos, que no tienen otros intereses sino los del Padre, a quienes él fue dando su revelación de a poco y por partes en la medida necesaria para los tiempos, y también trae a quienes, también para las épocas determinadas, él da la orden de juntar las piezas. No alcanza con recibir la revelación de lo alto para asegurar que ya lo sabemos todo. Lamentablemente, cada uno recibe mucho o poco y cada uno ha pretendido siempre rellenar las partes faltantes. El problema no es levantar conjeturas, sino transformarlas en leyes y doctrinas y afirmar que el hombre... estamos afirmando lo que el hombre agrega como siendo tanto o más relevante que la revelación recibida. Se recibe una parte y se completa el resto, tratando de hacer creer que se ha recibido todo. Así es como muchos que realmente recibieron revelaciones no supieron contenerse y mantenerse como siendo lo que eran, portadores de una revelación, y agregaron a las escrituras. De esta manera han surgido muchas doctrinas que a la luz del Ruach podemos ver contienen partes verdaderas, pero también contienen engaños y suposiciones falsas que han provocado y provocan mucho daño. Lamentablemente, los hombres aman más estas mentiras que la verdad de Elohim, porque estas cosas son sus hijitos, son sus obras, productos de sí mismos, porque muchos aman la gloria de los hombres más que la gloria de Elohim, dice Yahan en el capítulo 12:43. Para los que venimos a juntar las piezas, la misión no es recibir nuevas revelaciones, sino encontrarlas ya dadas, distinguirlas de las falsas, limpiarlas de levaduras y agregados, y a partir de ellas montar el rompecabezas, y por sobre todas las cosas cuidarnos mucho de agregar cosas. Podemos levantar suposiciones, pero bajo ningún concepto podemos convertirlas en doctrinas. El tiempo probará si los razonamientos han acompañado el fluir del Ruach o no. Mientras tanto, necesitamos traerles todas las revelaciones ya recuperadas para que sean vistas no por separado, como muchos las conocimos, sino colocadas una vez limpias de toda doctrina humana, hasta donde el Ruach muestra unas junto a otras para percibir el verdadero plan de Yahweh completo y desde su punto de vista. Entender las cosas que no fueron hechas para ser abolidas, sino porque son la base sobre la cual se asienta la legalidad del plan que nadie puede refutar, es quitar de nuestra mente las dudas acerca de un Elohim que no sabe bien lo que hacer y se la pasa buscando soluciones alternativas porque todo le falla. Las escrituras no son un conjunto de libros escritos por hombres, sino únicamente a los ojos ciegos de los hombres ciegos que la leen por sí mismas, que buscan a toda costa rebajar la altura del Creador, limitar su poder, cerrar la puerta a muchos, que así se pierden. El Adón los reprenderá. Mientras tanto, las cosas ocultas nos pertenecen a los hijos del Rey de Gloria. Gloria de Elohim es encubrir un asunto, pero honra del Rey es escudriñarlo, dice Mishlei 25. Con esto en mente, vamos a colocar sobre la mesa muchas y grandes revelaciones que el Ruach ha estado trayendo a muchos a lo largo de los tiempos para tener una comprensión lo más cabal posible acerca de la forma, la legalidad y los tiempos del plan de Yahweh para todas las eras, y de cómo nada es descartable, sino que sobre las bases bien asentadas se construye el edificio. Mencioné antes que Yahweh utiliza también
formas poéticas que traen cierta confusión al que no conoce porque parece haber repeticiones y hasta cosas sin sentido, a menos que sean leídas correctamente según el orden determinado por el autor. Este es el caso del quiasmo, una figura retórica muy utilizada en las escrituras hebreas y también repetida en las griegas por los conocedores y muy desconocida por todos los profanos. Entonces, antes de seguir, vamos a entender lo que es el quiasmo, porque realmente aparece muchas veces en las escrituras, es una forma de composición muy utilizada por los autores inspirados. Quiasmo es una palabra griega que quiere decir cruzado. Puede ser una ordenación cruzada de dos o más palabras o grupos de palabras. Muchas veces forman un tema central, un verso central, pero no siempre. Muchas veces, encontrando la estructura interna del pasaje, nos ayuda a entender mejor el contexto del pasuk. Por ejemplo, muy simple es un verso de Góngora que dice: cuando pito flautas, cuando flautas pitos. Terminó el poema, una cosa sencillísima. En las escrituras tenemos cientos de ejemplos. Vamos a mencionar solo algunos para crecer en la comprensión. Por ejemplo, Matías 19:30 tenemos: pero muchos que son primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Entonces vemos cómo se equilibran las dos partes y las dos partes centrales. Esto lo van a ver mejor cuando lo puedan leer realmente, porque acá visualizándose se entiende mejor. Entonces a cada uno se le da una letra A, B, B, A, de manera tal que se pueda ver que A corresponde a A y B corresponde a B. Ahora tenemos uno que va a tener un poco más, tiene A, B, C y X como un central, ¿sí? Y vuelve a C, B y A. Dijo Elohim: produzca la tierra hierba verde, hierba que haga simiente, árbol de fruto, que produzca fruto según su naturaleza, que su simiente esté en él y sobre la tierra. Fue así. Entonces volvemos a tener todos los mismos elementos, pero ordenados al revés. En Romanillín 10 dice que si confiesas con tu boca al Adón Yahshua y crees en tu corazón que Elohim lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se hace confesión para la salvación. Entonces ahí tenemos los elementos: confesión, boca, creer y corazón. Corazón, creer, boca, confesión. Vuelven a estar los mismos elementos invertidos. Estos ejemplos son simples dentro de todo. Lo difícil es cuando hablamos de capítulos enteros escritos de esta forma. Ahí se complica. Pero la intención del autor, que es el que inspira a los hombres pluma que escriben, ¿no es cierto? El autor está allá, es levantar un problema que se desglosa en sus partes para llegar al punto central del asunto y comenzar a dar la solución de cada punto levantado. Primero viene dando todos los puntos del problema y ahí llega al punto neutro central donde se plantea el problema generalmente, y entonces comienzan las soluciones de cada uno de los puntos en un proceso invertido, ¿sí? Este es el caso del libro de Isaías, uno de los libros más complejos y complicados de las escrituras, que además tiene esta joyita escondida, ¿sí? Y esta es una de las bases legales sobre las cuales se apoya el plan de Yahweh, que vamos a estar estudiando. El libro es un quiasmo de capítulos. Por ejemplo, tenemos en A, B, C, D, y después pasamos a la inversa. De Yeshaya, del capítulo 1 al capítulo 5, tenemos una exhortación. Del capítulo 6 hasta terminar ese capítulo, tenemos la voz del templo acerca de la dispersión. En el capítulo 7 al 12 tenemos el histórico del rey Acaz. En Yeshaya, del 13 al 27, tenemos las cargas o profecías, pero con las bendiciones de Israel. En Yeshaya, del 28 al 35, ahora vamos al revés, vamos dando la solución, tenemos los ayes, pero con la gloria de Elohim, los ais, ¿no es cierto? Después tenemos del 36 al 39, el histórico ahora del rey Ezequías. Vean la contraposición. En Yeshaya del 40 tenemos la voz del desierto sobre la reunión, y Yeshaya 40 al 66, la exhortación final.
vemos por este bosquejo, que lo van a ver más claro cuando lo lean, porque visualizarlo es mucho mejor, que Yeshaya 40 del 1 al 11 es directamente paralelo a Yeshaya 6 del 1 al 13, por ejemplo, ¿no es cierto? La voz del templo sobre la dispersión, la voz del desierto sobre la reunión. La voz del desierto con un mensaje de esperanza es la solución a la voz del templo con un mensaje de juicio. La voz del desierto, ¿saben quién es? Es Yahanan, es la profecía de Yahanan. Entonces, para entender el ministerio de Yahanan, que está profetizado en Yeshaya 40, tenemos que entender el problema que fue profetizado anteriormente en Yeshaya en el capítulo 6, que es el capítulo de la visión de Yeshaya del trono, porque lo que vino a hacer Yahanan sería la solución para eso. Una voz que proclama en el desierto. Después de arrancar su besorá con el llamado de Yahanan el inmersor, Lucas muestra la naturaleza de su llamado. Entonces él anduvo por toda la región alrededor del Jardín, predicando la inmersión del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las declaraciones del profeta Yeshaya, que dice: Vos del que proclaman el desierto, preparen el camino de Yahweh, enderecen sus senderos, que todo valle se rellene, todo monte y colina se allanen, que los senderos torcidos se enderecen y los caminos escabrosos se nivelen, y toda persona verá la salvación de Elohim. Eso está en Lucas, en capítulo 3. Para entender el ministerio de Yahanan, primero tenemos que entender la profecía que Lucas cita en Yahanan 40, ¿no es cierto? Y Lucas nos estaba diciendo que Yahanan fue llamado para cumplir algunas de las profecías de Yeshaya. Muchos en el pasado han notado que los 66 capítulos de Isaías representan los 66 libros de nuestras escrituras, ¿no es cierto?, de la Biblia, y que Yeshaya 40 representa el libro número 40 de las escrituras, es decir, el libro de Matías comienza con el Berihadashá. Los críticos de las escrituras dividen Yeshaya en dos libros, a menudo refiriéndose a Yeshaya 40, del capítulo 40 al 66, como el segundo Yeshaya, el segundo Isaías. Lo deben haber escuchado en internet. Discuten si Yeshaya o alguien más lo escribió, porque parece ser muy diferente, ¿sí? Pero la diferencia se debe principalmente al cambio del juicio del antiguo pacto a la restauración del nuevo pacto. Es bastante natural que los profetas bíblicos conozcan ambos lados del plan divino, porque incluso Moshe profetizó de estas cosas. La unidad de estas dos mitades de Yeshaya se hace también evidente cuando comprendemos la estructura del libro en sí. Los temas de Yeshaya forman un típico quiasmo, ¿sí?, o paralelismo, como vimos. Esto apunta fuertemente a un único autor de ambas mitades de Yeshaya. En Yeshaya 6, la voz del templo habla de la dispersión de Israel debido a la negativa de la nación a guardar el pacto que hicieron en Shemot 19. El juicio divino dijo que Israel sería arrojado de la tierra y esparcido entre las naciones. Y dijo: ve y dile a ese pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Mire bien, pero no comprendan. Hace insensible la mente de este pueblo, ensordece sus oídos y ciega sus ojos. No sea que vean con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su mente, y se arrepienta y se salve. En Yeshaya 40, por otro lado, la voz del desierto proviene de la perspectiva de Israel fuera de la tierra, fue expulsado, y habla del recogimiento de Israel bajo Mashiach, el rey. La gente debía ser consolada por el Ruach HaKodesh, el Consolador, quien abriría los ojos, oídos y corazones que habían sido cerrados para escuchar la palabra. Consuelen a mi pueblo, dice su Elohim. Háblenle tiernamente a Jerusalén y declárenle que su condena ha terminado, que su iniquidad está expiada, porque de la mano de Yahweh ya ha recibido el doble de todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para Yahweh, enderecen una carretera en la soledad para nuestro Elohim, que rellenen todo valle, que rebajen todo monte y colina, lo áspero se convierta en llanura, lo escabroso en amplio valle. Entonces aparecerá la presencia de Yahweh y todo mortal juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado.
Por lo tanto, el ministerio de Yahanan fue la voz del desierto que profetizaba consuelo a las personas que habían sido esparcidas por el juicio divino por romper el pacto antiguo. Debían reunirse bajo un nuevo pacto mediado por el Mashiach mismo. Yahanan no era ese Mashiach, sino que fue enviado para dar testimonio de él y para preparar el camino ante él. Por supuesto, resultó que el cumplimiento de Yeshaya 40 se ha producido en dos etapas profetizadas por la ley. Vayikra 14 habla de 2 aves y Vayikra 16 habla de 2 machos cabríos. Estas cosas ya las estudiamos en la serie de Caminar las Escrituras de Bereshit, en el capítulo 48, 49, en el 51 y en el 52. Les dejo los links. Estos animales profetizan de las dos venidas de Mashiach, la primera vez para morir, la segunda vez para ser liberados en una obra viva. Así, el ministerio de Yahanan preparó el camino para la primera aparición de Mashiach y ahora estamos viviendo en el momento en el que estamos preparando el camino para la segunda aparición de Mashiach, o al menos deberíamos estar haciéndolo. Malachía profetiza de la venida del sol de justicia, hablando de Mashiach. Pero para ustedes que respetan mi nombre, se levantará un sol de justicia para traerle sanidad, dice Malachía en el capítulo 4. Un poquito después también nos dice que primero debemos recordar la ley de Moshe. Acuérdense de la Torah de mi servidor Moshe, a quien le encargué en Joreb leyes y reglas para todo Israel. Y no predice que Elohim enviará a Elías el profeta, predice, miren, yo les enviaré al profeta Elías antes del terrible y tremendo día de Yahweh, dice Malachía en el capítulo 4, 5. Esto está todo seguidito. La ley y los profetas están de acuerdo. Vemos entonces que Yahanan vino con el Ruach y el poder de Elías para llamar al pueblo a recordar la ley de Moshe. En nuestro tiempo el llamamiento se modifica y mejora porque estamos llamados a movernos en el Ruach y el poder de Elisha para llamar a la gente a recordar la ley de Yahoshua. El llamamiento de Elisha es la doble porción de Elías, ¿sí? Elías, ¿sí? De Eliseo, perdón. Y la ley de Yahoshua implementa la ley de Moshe en el reino, ¿sí? En lugar de en el desierto. Moshe trajo la ley que debía ser aplicada cuando entraran en la tierra prometida. Y esta fue una tarea realizada por Yahoshua, ¿sí? No que fuera una ley diferente, sino que la diferencia está en que solo con Yahoshua fue completamente aplicada. ¿Sí? En el desierto hubo muchas cosas que no pudieron ser guardadas y que tenían que esperar simplemente a que hubiera, por ejemplo, viñas y campos para entregar primicias y cosechas. Lo que hizo Yahanan no fue solamente un pequeño cumplimiento de la obra que debía realizarse en la segunda aparición de Mashiach, como sabemos, porque Malachía profetizó que se haría antes del día grande y terrible del Adón. Este día aún es futuro porque Kefabe 3:10 dice que el día del ladrón vendrá como ladrón. Está claro que este ministerio de restaurar todas las cosas debe preceder a la segunda aparición de Mashiach cuando él venga a gobernar su reino. Por lo tanto, la compañía de personas que son llamadas a ayudar a cumplir el ministerio profetizado por Elías debe saber acerca de esta restauración. Es necesario que aprendamos acerca de estas cosas. Ellos mismos están llamados a restaurar en el sentido de llamar a la gente al arrepentimiento, pero también están llamados a dar testimonio del gran restaurador que vendrá después y a preparar el corazón del pueblo para ese plan divino de restauración. Kefa resume este mensaje en Maaseh, el libro de Hechos, en el capítulo 3 de los Pasukim 19 al 21. Preparando el camino. Yahanan fue llamado a preparar el camino del Adón. Esta preparación está representada por la metáfora de rellenar los barrancos del camino provocados por la erosión de la lluvia, por la remoción de rocas y baches. El camino debía allanarse. Era una práctica común en aquellos días reparar la carretera principal para un gobernante o un funcionario de alto rango que tuviera que hacer alguna visita, de modo que su carro pudiera conducirse sin problemas y fácilmente hacia la ciudad. Entonces, esa preparación se convirtió en una metáfora también para eliminar los obstáculos de la
la enseñanza falsa para llenar los vacíos de la comprensión. Remover una montaña era una metáfora hebrea para resolver un gran problema o para humillar a los orgullosos y arrogantes. Entonces, Yahanan vino preparando el camino a través del bautismo de arrepentimiento. El hecho de que tuviera que hacer esto en el desierto en lugar de en la fuente del templo implica que ya había un problema en el templo mismo. Y espiritualmente hablando implica que a pesar de encontrarse en la tierra de Israel, esa tierra no es sino una sombra de la verdadera tierra prometida, el verdadero reino de Yahweh. Por eso dice que queda aún un reposo, y esto nos muestra que espiritualmente aún estamos en el desierto, en el mundo, ¿no es cierto? Aún estamos dando vueltas y no hemos entrado, y Yahanan ministró fuera de la autoridad del templo. Entonces, este bautismo fue para el perdón de los pecados, también traducidos como remisión de los pecados, ¿sí? En Colasillín 4, el 14, Shaul llama a Luca el médico amado. Entonces, ¿cómo habría visto Luca el ministerio de Yahanan? Como desde el punto de vista médico, sí, habría visto a Yahanan como un médico espiritual curando la brecha entre Elohim e Israel y en un sentido más amplio entre Elohim y el mundo mismo. El pecado era una enfermedad descrita en la ley como lepra y ella ya como una enfermedad degenerativa. ¿Por qué buscan más castigo que continúan ofendiendo? Toda cabeza está dolorida, todo corazón está enfermo. De la planta al pie, la cabeza, de la planta del pie a la cabeza no hay en ella parte sana. Todo heridas y golpes y llagas enconadas. No las han drenado, ni vendado, ni suavizado con aceite. Dice Yeshaya en el capítulo 1. El ministerio de Yahanan, el inmersor, entonces, fue llevar la enfermedad de Israel a remisión. La palabra afesis, sí, significa literalmente liberar, como de una prisión, por ejemplo, porque la enfermedad es una prisión. La gente de la época de Yahanan se percibía a sí misma como en una prisión romana. Eran un pueblo oprimido, políticamente oprimido por Roma y dominado por los sacerdotes adinerados que controlaban el templo. La gente, por lo tanto, quería salvación, lo que para ellos significaba ser liberados de la opresión externa. No es muy diferente de cómo las cosas están hoy, ¿verdad? La gente no busca el reino de Yahweh, busca la solución en sus problemas, les basta con que sus tonterías sean resueltas para poder seguir con sus viditas. No buscan ni desean ser ciudadanos de un nuevo reino, ni ser engendrados de lo alto. Sí, recuerden que apenas sí hemos sido engendrados. Sin embargo, Yahanan redefinió la salvación en términos de la liberación del pecado. Un autor explica esto muy bien, Kenneth Bailey. El concepto del pecado está moldeado por lo que la gente está soportando de sus opresores y la palabra salvación se usa para expresar su anhelo de ser libres de esa opresión. Para una comunidad así, hay poco espacio en la mente para tolerar que alguien hable sobre sus pecados y su necesidad de salvación acerca de esos pecados. Esta es la carne, señores. Una comunidad oprimida percibe sus propias faltas como eclipsadas por la enormidad de lo que está sufriendo de los demás. Cualquier discusión sobre sus pecados se escuchará como menospreciar el duro mundo en el que viven. Se necesita un hombre o una mujer muy valiente para decirle a la comunidad que necesita salvación de sus pecados. Porque la carne siempre se va a hacer la víctima. ¿Lo es? Sí, probablemente lo sea, pero lo es justamente a causa de que insiste en esa conducta. Cuando vemos el problema a través de los ojos de Yeshaya, vemos que la nación de Israel fue juzgada por su pecado, es decir, su violación de la ley. Así que la raíz del problema no era que Roma los gobernara, sino que estaban bajo el juicio divino. Vieron que a Roma como su problema, así como los gobernantes de los días de Yirmeyá y Daniel habían creído que Babel era su problema. Es difícil para los hombres entender o creer que Elohim pondría a la nación bajo gobiernos extranjeros opresivos mientras ellos realizaban todos los rituales requeridos por el templo, ¿no es cierto? La idea de la salvación, entonces, significa diferentes cosas para diferentes personas, pero al final la salvación es una persona, es Yeshua, porque ese es el significado, el nombre de Yeshua, salvación de Yah. Irónicamente, cuando la gente de Judea no lo aceptó, estaban rechazando su única fuente de salvación. Yeshua fue rechazado porque no tenía ningún interés en derrocar el yugo humano de opresión, y sin embargo, si lo hubieran aceptado como rey, no solo los habría salvado a ellos, sino también a los romanos.
Tanto los opresores como los oprimidos necesitaban la salvación de la esclavitud del pecado, por lo tanto Yeshua vino como el salvador de todos los hombres. Pero cuando Yahanan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a recibir su inmersión, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la raza venidera? Arrepentirse es cambiar de opinión, dirección y comportamiento. Lucas nos dice que la esencia del mensaje de Yahanan era el arrepentimiento. Por lo tanto, produzcan los frutos del arrepentimiento y no se pongan a decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Yahweh puede levantarle hijos a Abraham. Además, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Dice Lucas en el capítulo 3. El pueblo de Judea, a ellos se les enseñó a depender de la promesa hecha a Abraham como la fuente de su salvación. En otras palabras, dijeron: porque somos de la simiente de Abraham, Elohim nos va a salvar, porque somos elegidos. ¿Sí? No parecían entender que ser descendientes físicos de Abraham era insuficiente para evitar que Elohim los enviara al cautiverio en primer lugar, y entonces cómo iban a poder esperar que su genealogía eliminara el cautiverio una vez ya instaurado, ¿no es cierto? La ley de Elohim en Devarim 28 prometió llevar a Israel si violaban el pacto independientemente de su genealogía, porque no quisiste servir a tu Elohim con gozo y alegría por la abundancia de todo, tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Esto está en Devarim 28. Se recomienda leer todo el capítulo. De estas cosas ya hablamos en la serie de Reino e Infierno, en el capítulo 27. A lo largo del libro de Shoftim, de Jueces, Elohim los llevó a seis cautiverios distintos de yugo de madera. El séptimo lo llevó a Babel bajo un yugo de hierro. Después de 70 años a la gente se le permitió regresar a su tierra, servir a sus captores bajo un yugo de madera. El yugo de madera duró todo el reinado de Persia, Grecia y Roma, pero en el año 70 de la era común Elohim volvió a ponerlos bajo el yugo de hierro y los sacó a la fuerza de la tierra una vez más por negarse a someterse al juicio de Elohim. Hemos estudiado acerca de todas las rebeliones de los judíos. La solución no es presentar la genealogía de uno ante la corte divina para demostrar su mérito para ser liberado. La solución es el arrepentimiento para revertir la causa original del cautiverio. El fruto que Elohim desea. Yahanan le dijo a los fariseos y saduceos que produjeran frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, Yahanan estaba conectando el arrepentimiento con una ofrenda de los primeros frutos, que a su vez representaba su corazón. Recordemos Yirmeyá 24, donde el profeta vio 2 cestas de higos, una buena y la otra podrida. Estas eran 2 ofrendas de primicia dadas a Elohim en el templo, y Elohim reveló que representaban 2 tipos de personas, cada una con un corazón diferente hacia Elohim. Yahweh mostró 2 canastos de higos puestos enfrente al templo de Yahweh. Esto fue después que Nabucodonosor, el rey de Babel, exilió al rey Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Yahudá, y a los oficiales de Yahudá, y a los artesanos, y a los herreros de Jerusalén y a Babel. Una de las canastas contenía higos muy buenos, como higos de primera, y la otra canasta contenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Y Yahweh dijo: ¿qué ves, Yirmeyá? Y yo le respondí: higos muy buenos. Los unos son muy buenos, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, tan malos que no se pueden comer. Entonces me llegó la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel: como a estos higos buenos, así consideraré para bien a los exiliados de Yahudá, quienes eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Los miraré favorablemente y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré entendimiento para que me reconozcan, pues yo soy Yahweh. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Elohim cuando se vuelvan a mí de todo corazón. Y como
con los higos malos, que por ser tan malos no se pueden comer, dice Yahweh, así trataré a Sedequías, rey de Judá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén, que ha sido dejado en esta tierra, y a los que viven en la tierra de Mizraim. Los haré un objeto de horror, un mal para todos los reinos de la tierra, una desgracia y un refrán, una mala palabra y una maldición en todos los lugares a donde los desterré. Y enviaré contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, hasta que sean exterminados del suelo que les di a ellos y a sus padres. Por lo tanto, Yahanan les estaba diciendo a los fariseos y saduceos que trajeran buenos frutos a Elohim, buenos higos, que dejaran de hacer lo que la mayoría de la gente había hecho en los días de Yirmeyá, que ellos mismos promovían, y que dejaran de ser higos muy malos que por su podredumbre no se pueden comer. El problema del corazón en los días de Yirmeyá todavía se manifestaba en la gente en los días de Yahanan el inmersor hablamos. Como Yirmeyá, antes que él, Yahanan estaba haciendo un llamado al arrepentimiento que, si hubieran prestado atención, podría haber impedido que Judea regresara al yugo de hierro. En parte, el arrepentimiento significaba cumplir con el juicio de Elohim y someterse al yugo de madera que Roma les había impuesto, es decir, cautiverio dentro de su propia tierra. Pero si no le llevaban a Elohim las primicias adecuadas, higos comestibles, entonces Elohim los colocaría bajo el yugo de hierro, ¿no es cierto? En Devarim, que ya mencionamos, como en los días de Yirmeyá, cuando el pueblo fue enviado a Babel bajo el yugo de hierro, ¿sí? Ve, háblale a Hananiah y dile que así ha dicho Yahweh: tú has roto yugos de madera, pero en lugar de ellos harás yugos de hierro, dice Yirmeyá en el capítulo 28 al sacerdote que rompió el yugo de madera con el que Yirmeyá llevó la profecía. El problema era que la gente deseaba liberarse del yugo del cautiverio sin sentir necesidad de arrepentirse. Continuaban en desacuerdo con el juicio de Elohim y no se sentían culpables como para recibir el castigo de ser hechos cautivos. Sus afirmaciones genealógicas eran más importantes para ellos que su fe y obediencia a Elohim. Aún hoy lo son para los judíos, y muchos mesiánicos también levantan estas pautas por encima de la verdadera gracia de Elohim. Leemos que el llamado de Yahanan era presentar una verdad muy importante: toda carne verá la salvación de Elohim. Dice Lucas 3. Esta cita de Yeshayá, trajo salvación, es decir, Yeshua, la raíz del nombre de Yeshua, así que significa salvación, y el nombre de Yeshua significa salvación de Yah. ¿A quién? A toda carne, no solo a un cierto subconjunto elegido de la humanidad. Lucas luego procede a mostrar cómo Yahanan fue fiel para cumplir con ese llamado. Yahanan el inmersor le dijo a los líderes religiosos que no dependieran de ser descendientes de Abraham, porque Elohim puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, dijo. La simiente de Abraham sería como las arenas del mar, nos dice Bereshit 32, ¿no? Debido a que la arena es solo pequeñas piedras, realmente, algunos han insistido en que Elohim aún debe levantar a los israelitas genealógicos para tener hijos. Sin embargo, esta interpretación pierde todo el sentido de la declaración de Yahanan. Esto es un abogado astuto. El ministerio de reconciliación consiste no solo en reconciliar al hombre con Elohim, sino en reconciliarlos también entre sí, tratando de curar la brecha entre judíos y no judíos y derribar la mentalidad de la pared divisoria. Toda pared divisoria, toda división. El punto es que Mashiach venía a salvar al mundo y no solo a los israelitas dispersos. Estos fueron dispersos para precisamente ser bendición a todas las naciones, al mezclarse con los gentiles en todas partes, pero también al convertirse ellos mismos en gentiles en muchos casos. El proceso de reunir a Israel y a otros involucró la gran comisión y algo llamado fe, es decir, emuná. Así declara el Adonai Yahweh, que reúne a los rechazados de Israel: aún reuniré otros más con los ya reunidos, dice en Yeshayá 56. Todos los hombres, independientemente de su genealogía, debían arrepentirse y tener fe en Yeshua HaMashiach antes de obtener las bendiciones del nuevo pacto. Esa es la condición. El nuevo pacto, como se describe en Devarim y nuevamente en Yirmeyá, es un juramento de Elohim para llevar a todos los hombres al lugar de la fe y la obediencia.
Yo hago esta alianza con sus sanciones, no solamente con ustedes, sino tanto con los que están aquí con nosotros hoy delante de Yahweh, nuestro Elohim, como los que no están con nosotros hoy, dice Devarim 29. En Yirmeyá 31 dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, una alianza que ellos violaron de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah en su interior, la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Fue profetizado para Israel y a Judá, pero nunca tuvo la intención de aplicarse solo a ellos como los hombres lo ven, sino con aquello en lo que Elohim los transformó al esparcirlos entre todas las naciones. Israel y a Judá fueron llamados y escogidos para llevar la Besorá del nuevo pacto al resto de la humanidad, aun cuando no quisieran hacerlo. Casi sin darse cuenta, han sido vasos depositados en todas partes. En cuanto al término hijos de Abraham, el idioma hebreo usó el término hijo muchas veces de manera espiritual, algo que para los hombres es metafórico, pero en realidad muy firme en el plano espiritual. Por ejemplo, dice, la sabiduría es reivindicada por todos sus hijos. Dice en Lucas, la sabiduría no puede engendrar hijos físicamente, pero los sabios son sus hijos espiritualmente hablando. De la misma manera, en Lucas 16 habla de los hijos de la luz. Estos son iluminados, no hijos que son engendrados físicamente por una luz, ¿sí? En el capítulo 20 de Lucas, Yeshua habla de los hijos de la resurrección, y eso es en el sentido de ser herederos de la resurrección. Respondieron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Yahshua les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Esta respuesta de Yahshua establece el significado espiritual preciso de hijos, ya que el término debió usarse para describir las acciones de uno heredadas espiritualmente de su antepasado, no la genealogía física. Es decir, un manzano debe producir manzanas, pero si produce peras, manzanas podridas o no produce nada, espiritualmente no es un manzano, porque no reacciona de acuerdo a su naturaleza. Por lo tanto, Abraham tenía fama de ser el padre de la fe, y todos los que creen se dice que son hijos de Abraham en este sentido, en el sentido de que son hijos del mismo espíritu de fe. Shaul aclara esto y dice, de la misma manera Abraham le creyó a Elohim y se le contó como justicia. Por tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Yahweh había de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Esto está en Galutia, en el capítulo 3. Shaul concluye su discusión más adelante diciendo, así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en el Mashiach Yahshua. Y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. El modelo original de la familia de la fe, que aparece en Galutia 6, ¿no es cierto?, se establece en la vida del mismo Abraham. Cuando Abraham fue a Canaán, trajo consigo a las personas que había adquirido en Aram. No se nos da el número específico hasta que Abraham levantó un ejército para luchar contra los reyes que habían llevado cautivo a Lot, ¿se acuerdan? Pero Bereshit 14:14 ahí nos dice, sacó a sus hombres entrenados, nacidos en su casa, 318. Ismael fue expulsado más tarde porque estaba luchando por la primogenitura. Los otros hijos de la casa de Abraham se quedaron porque reconocieron que el gobernante legítimo de la tierra, el poseedor de la primogenitura, vendría solo a través de Abraham y Sará. Cuando hablamos de otros hijos, estamos hablando de estos siervos nacidos en su casa. El punto es que Israel era una nación, no estrictamente una genealogía
física. La familia de fe de Abraham incluía a muchos que no eran sus descendientes físicos, sin embargo eran parte de la nación de Israel, de hecho habrían sido la mayoría. Las escrituras solo tienen cuidado de elegir un poseedor de la primogenitura para cada generación, ¿sí? Porque este era el linaje específico a través del cual vendría el Mashiach, ese era el linaje importante. Sin embargo, siempre hubo gente a su alrededor uniéndose de forma directa o indirecta a ellos. Los saduceos y fariseos del primer siglo creían que su ascendencia física a Abraham les otorgaba privilegios especiales sobre otros hombres. Ni Yahanan ni Yahshua ratificaron su creencia. De hecho, Yahanan lo llamó generación de víboras, ¿no es cierto? Y Yahshua reconoció que eran linaje de Abraham, pero sin embargo les dijo, ustedes son de su padre Hasatán y quieren hacer los deseos de su padre. Los primeros eran descendientes espirituales de Abraham por la fe y los últimos descendientes espirituales de Hasatán por sus creencias falsas o comportamientos malvados. A lo largo de la historia bíblica hubo innumerables israelitas que fueron como ellos, que apedrearon y mataron a los profetas que les enviaron. Entonces, Lucas nos dice que Yahanan no estaba impresionado con las afirmaciones genealógicas de fariseos y saduceos. Ellos también tuvieron que arrepentirse para convertirse en hijos de Abraham. Cualquier conexión con Abraham tenía que ser probada por el fruto del Ruach manifestado en sus vidas. El mensaje de Yahanan entonces fue que Yahshua era para todos los hombres y mujeres, ¿sí? Y no solo para unos pocos elegidos. En esto cumplió las expectativas de Yeshaya, que profetizó que otros, además de los israelitas, serían reunidos, ¿no es cierto?, para Elohim bajo el nuevo pacto. Así declara Adonai Yahweh, que reúne a los rechazados de Israel. Aún reuniré otros más con las ya reunidas. Y que la casa de Elohim también sería una casa de oración para todas las personas. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Yeshaya 56. Elohim no era solo el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, sino también era el Elohim de toda la tierra. Porque el que te hizo te desposará. Yahweh de los ejércitos es su nombre. El Santo de Israel te redimirá. Se llama el Elohim de toda la tierra, dice Yeshaya en el capítulo 54. La universalidad de la visión y comprensión del Elohim de Yeshaya se ve más claramente en el Berihadashá, especialmente en la Besorá de Lucas y las epístolas de Shaul. Y Hanan también lo expresa claramente y dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellas, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, el poder, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. En Gilgalut en el capítulo 5. Abba siga bendiciéndonos grandemente. Shalom a todos.